Buenos días muchachos, entonces ahora vamos a ver la segunda ley de la termodinámica. Bien, entonces para analizar esta segunda ley vamos a valernos entonces de una máquina térmica, ¿listo? Entonces recordemos entonces el enunciado de la primera ley. Sabíamos que las calorías se emplean en generar el trabajo y una variación del sistema. Entonces digamos que aquí yo tengo un recipiente donde voy a tener agua. ¿Listo? Entonces aquí tengo agua. Y en esta parte le voy a inyectar calorías al agua. Entonces de ahí entonces voy a sacar una tubería. Esa tubería entonces va a hacer todo este movimiento. Y bueno, entonces aquí va esa. Aquí vamos a poner entonces una rueda. De esta forma. ¿Sí? Entonces esto aquí está encapsulado. Aquí más o menos algo así. Y bueno. Entonces esto es lo que más o menos llamaríamos una termoeléctrica. Entonces aquí vamos a poner otro foco. Bueno, aquí vamos a poner otro recipiente. Y bueno, aquí vamos a poner entonces para que salga aquí hacia arriba. Y aquí vamos a poner esto. Y explico entonces qué significa este ciclo y a qué se refiere. Bueno, entonces esto es lo que se llama, esta ruedita de acá, se llama una rueda que en hidroeléctricas y termoeléctricas se llama una rueda Penton. ¿Qué es una rueda Penton? Es una rueda dentada, ¿sí? Que usted puede hacer girar por medio de agua. Entonces si usted coloca esto en el borde de una caída de agua, entonces va a ser, y esto va conectado entonces por medio de un eje a un sistema de, bueno, saquemos hacia acá, a un sistema de una bobina. ¿Qué es una bobina? Es un arrollado de alambre de cobre, y eso se pone en medio de unos imanes. ¿Listo? Entonces ahí tenemos un principio de inducción eléctrica. ¿Sí? Esto es igual que un motor. Ustedes arman cualquier motor y va a haber en el centro este mecanismo, dos imanes, y en el centro un poco de alambre de cobre arrollado, ¿sí? Que se llama embobinado. Entonces esto lo vamos a trabajar cuando ustedes estén en grado 11. Entonces si usted logra mover esto en medio de dos imanes y saca dos cables de este sistema, entonces va a obtener una corriente. ¿Listo? Es el principio generador. Pero bueno, lo que nos interesa por ahora es esta parte de acá. Entonces, cuando esto se mueve con el agua es hidroeléctrica. Cuando se mueve con vapor es termoeléctrica. Cuando se mueve con aire es energía eólica. Cuando se mueve con vapor, pero a partir de una reacción química, ¿sí? Como lo que se produce en una planta nuclear. Entonces, sí, vamos a llamarla energía nuclear. Entonces es dependiendo cómo usted mueva esta rueda que va a recibir el nombre. Entonces para nosotros va a ser una termoeléctrica. Termoeléctricas en Colombia hay varias. Una de ellas está ubicada en Paipa. Encontramos
una termoeléctrica. ¿Qué pasa con las termoeléctricas, con las hidroeléctricas? Que inicialmente son muy contaminantes. Entonces, si hago una hidroeléctrica, pues tengo que dañar todo el entorno, ¿sí? O sea, ¿cuántos problemas no se ha presentado en Colombia por este tipo de generación de energía? Una termoeléctrica involucra mucho combustible, ¿sí? Porque yo tengo que lograr encender, calentar el agua para producir vapor. Entonces, si ustedes van hacia Paipa, van a ver pues que la contaminación es alta. ¿Por qué? Porque necesitan el carbón para prender todos estos hornos para poder calentar el agua. Entonces, eso es bastante dispendioso, bastante contaminante. ¿Mm? Digamos que en ese orden de ideas, la energía nuclear es la que es menos contaminante. O sea, el material, pero el material radioactivo tiene sus inconvenientes, y es que pues donde se llegue a producir una filtración o algo así, pues genera muchísimos, pero muchísimos inconvenientes para el ambiente y para las generaciones, porque si hay un escape nuclear, pues no es solo una generación la que se daña, sino puede ser alrededor de 5 o 6 generaciones. Entonces es complicado, y para países subdesarrollados, pues digamos que el manejo de este tipo de tecnología es bastante difícil, pues por los altos niveles de corrupción que hay en Colombia, en estos países latinos. Entonces, difícil de manejar. Es preferible entonces mantenernos con este tipo de energías. Bien, entonces pasemos a hablar de la primera ley de la termodinámica, de la segunda ley de la termodinámica a partir de esto. Entonces aquí tenemos esto, que es un recipiente que generalmente lo llaman caldera. Entonces la caldera, ¿sí?, es como una olla express. Se lo va a calentar isovolumétricamente, ¿sí? Cuando llegue a determinada temperatura se libera toda la presión, ¿sí? Entonces aquí tenemos un manómetro. Ese manómetro tiene las veces de llave, ¿listo? O sea, de registro. Cuando llegue a determinada temperatura caliente, porque aquí está la temperatura caliente, o sea que aquí tenemos unas calorías altas. Entonces, cuando él llegue a determinada temperatura caliente, se libera, esta válvula se abre y permite el paso del vapor a grandísimas presiones. Sí, aquí también está sellado por este lado. Bien, pero solo se abrirá por este lado si llega a determinada temperatura. Pero aquí tenemos otra llave. Listo, este es el foco caliente. ¿Listo? Entonces tenemos el foco caliente, donde tenemos la temperatura muy caliente, o sea, muchas calorías. Bien. ¿Qué pasa? Entonces cuando se libera, el vapor se mueve aquí rápidamente y el vapor va a accionar esta rueda. Esta rueda entonces gira muy rápido, hace mover esto acá y bueno, tengo la corriente que va a unos transformadores y bueno, después va a las ciudades. Y bueno, entonces se movió esto, produjo un trabajo. Aquí está un trabajo que estamos obteniendo. Aquí tenemos una reacción química, ¿sí? Una transformación de un estado líquido a un estado gaseoso, temperaturas de 100 grados, ¿sí? Y sabemos que, pero luego de los 100 grados empieza a incrementar y a incrementar más, o sea que ya todo está líquido, ¿cierto? Porque sabemos que hay calor latente, pero aquí todo, hasta que no pase todo a vapor, no se libera esto. Entonces se eleva mucho la temperatura, se libera, produce un trabajo. Entonces aquí todo este tiene energía cinética, todo este vapor en movimiento de energía cinética, y vamos a mover esto produciendo una energía mecánica. Y luego la energía mecánica se transforma en energía eléctrica. Pero a mí me interesa solo esta energía mecánica, ¿listo? Y obtenemos entonces un trabajo de las calorías del foco caliente. Entonces sale aquí el vapor residual, ¿sí? Llega a un foco frío, ¿sí? Donde la temperatura es baja, ¿sí? O sea, ¿para qué? Para que el vapor residual que quedó acá
o lo que se alcanzó a transformar en líquido, pues llegue acá y baje su temperatura totalmente. Entonces aquí esta bombita me quedó mal instalada. Esto va acá, ¿listo? O sea, sacamos esto aquí por vasos comunicantes y esto, entonces aquí se va a llenar hasta acá, entonces va a circular. Pero entonces aquí tenemos una bomba de agua. ¿Y la bomba de agua qué hace? Entonces vuelve y sube acá el agua, aquí se abre esta llave, sube el agua para iniciar nuevamente el ciclo. Entonces, ¿qué pasa? En la realidad esto no existe, ¿listo? Porque mover el agua hasta este punto para volver a calentarla, entonces no se hace, ¿listo? O sea, como es tanta la cantidad, poner unas bombas para que recirculen el agua, o sea, no es beneficioso, ¿sí? Entonces lo que se hace es tomar, por ejemplo, represas como es el San Rafael, ¿sí? O Chingaza, que son también hidroeléctricas. San Rafael es el que queda hacia la Calera, pasando Calera. ¿Ellos qué hacen? Entonces hace el trabajo, cae el agua y la dejan libre. En la termoeléctrica también es lo mismo. Hace aquí, sale el vapor, luego tiene unas piscinas donde la enfrían y la ponen nuevamente a circular. ¿Sí? Pero eso ya genera el contaminante porque el agua pierde propiedades. Cuando se calienta a estas temperaturas, pues pierde muchísimas. Digamos que algo se puede recuperar, por eso la liberan. Pero ya no es la misma en sus propiedades. Entonces hay contaminación del agua y contaminación del ambiente por el carbón, de los hornos, todo esto. Pero bueno, el sistema que nosotros vamos a poner es cíclico, ¿listo? Pero realmente les llegaría hasta acá lo que es termopaipa y ellas. O sea, acá y dejan libre el agua. Bien, entonces tenemos entonces el ciclo de la bomba. Una bomba de agua lo que hace es poner en circulación el agua hacia puntos, digamos que mayores que la gravedad. ¿Por qué? Porque lo tiene que poner hacia arriba. Cuando vimos vasos comunicantes hablábamos ya de las bombas de agua. Bueno, entonces, listo. Esto es una máquina térmica. Esto es lo que se llama una máquina de Carnot. O sea, es la máquina más simple, ¿sí? En cuanto a máquinas térmicas. O sea, no estoy aquí. Entonces, porque pues también tenemos los motores de automóviles que también son máquinas de Carnot. ¿Listo? Pero son mucho más complejos. De los motores de auto yo ya hablé. Espero el martes tener, pues para poder retroalimentar esta cuestión. Bien, entonces, ¿cómo se abrevia una máquina de esta índole? Entonces, para hacer una abreviación de esta máquina haremos lo siguiente. Aquí tenemos una parte superior de la máquina que es representada por esto. O sea, el foco caliente, donde la temperatura es caliente y donde tenemos pues las calorías altas. ¿Sí? O sea que este es el foco caliente. ¿Listo? Se representa por esto. Aquí tenemos entonces un conducto y aquí entonces llega a una caja que nosotros la vamos a simbolizar aquí así. ¿Sí? Vamos a hacerla completa. ¿Y aquí qué pasa? Aquí obtenemos la salida, ¿sí? Aquí tenemos el trabajo producido por esa máquina y aquí la salida de los residuos al foco frío. O sea que la temperatura es fría, las calorías son bajas. Listo. Y este es el gráfico con que vamos a abreviar. Esto de acá es una incógnita. En esta máquina de acá, aquí habría una rueda Penton. Pero las máquinas térmicas pueden tener aquí otros sistemas para generar trabajo. ¿Listo? O sea, por eso lo dejo abierto al tipo de máquina que sea. Entonces, si fuera acá, pues dibujaría entonces la rueda Penton, que es la que está generando el trabajo. Pero pues, para dejarlo, se acostumbra a dejar así. Viene el foco caliente, las calorías,
generan un trabajo, pasan al foco frío y listo. Esa es la máquina térmica, el resumen. Entonces veamos lo siguiente. Si yo tengo una máquina, vamos a hacer esto un poco mejor. Digamos que yo tengo aquí una secuencia de máquinas térmicas. Será un poquito más pequeña. Entonces aquí está el recipiente del foco caliente. Son 3 máquinas y tenemos las siguientes indicaciones. Aquí, entonces este señor viene acá. Y este señor viene acá. Bueno, aquí me pasé un poquito el dibujo. Y voy a explicar entonces lo siguiente. ¿Listo? Bueno, entonces veamos. Aquí hay 3 máquinas. Aquí está la temperatura del foco caliente, ¿sí? Donde la temperatura es caliente. Aquí el foco frío, donde la temperatura es fría. Bien, este primer caso que nos está diciendo, entonces aquí tenemos una indicación de las flechas en el sentido que se genera todo el sistema. Entonces viene, produce un trabajo y los residuos que sobraron. Aquí se ve claramente eso. Entonces aquí tan, aquí tran, aquí tran. Ah, no, perdón. Aquí esto lo vamos a hacer hacia arriba. Tan, el trabajo. Bien. Entonces, la primera, aunque es un proceso viable, porque ¿qué estoy haciendo? Estoy calentando agua, ¿sí? Digamos que si fuera agua, ¿no? Estoy calentando agua y la estoy llevando al foco frío. Eso es perfectamente viable, pero no es una máquina. ¿Por qué? Porque no me está generando trabajo. Entonces calenté agua para después enfriarla sin generar esta parte de acá. O sea, viene de acá, no está esta parte y va al foco frío. Entonces de ahí deduzco que esto no es una máquina. Listo. Vamos a ir al segundo, que nos va a explicar lo que es la segunda ley de la termodinámica. En la segunda nos está diciendo que tenemos un foco caliente y que todo el foco caliente, todas las calorías que se obtienen del foco caliente me están generando trabajo. Fíjense que no se da cabida a esta parte del foco frío. Entonces, lo ideal en una máquina térmica pues sería que se aprovecharan todas las calorías en generar trabajo. Pero es claro que es imposible. Entonces, una máquina térmica nunca es eficiente al 100%. O sea, aquí me está diciendo que esta máquina es 100% eficiente. Todas las calorías que se obtuvieron, que entraron a la máquina, todas generaron trabajo. Pero en la realidad eso no puede ser. O sea que esto no existe. ¿Qué dice la segunda ley de la termodinámica? Que es imposible que una máquina que trabaja cíclicamente, o sea, esto de acá, ¿sí?, se extraiga calor del foco y produzca un equivalente, ¿sí?, a esas calorías en trabajo. O sea, eso no se puede dar. Ninguna máquina térmica, por muy eficiente que sea, lo va a lograr. Los motores de los automóviles, que son máquinas muy, pero muy eficientes, no lo logran. Siempre hay pérdidas. Esas pérdidas se ven en calentamiento de las partes y pues tiene un exhausto donde se ve que salen los desechos. ¿Sí? Entonces, esa es básicamente la segunda ley de la termodinámica. Yo no puedo generar
generar una máquina de eficiencia del 100%. Siempre va a haber alguna pérdida. Siempre hay pérdidas. ¿Y esto aquí qué son? Esto básicamente son las pérdidas. ¿Sí? Porque aquí no llega el agua totalmente fría. Aquí llega el agua caliente de todas maneras. Por eso se hace necesario un recipiente para bajarle la temperatura totalmente. Pero el agua, por ejemplo, a 98 grados, pues ya está en estado líquido. Entonces ya no puede generar este trabajo de movimiento de la rueda Penton. ¿Sí? O sea, se necesita agua en vapor a muchísima temperatura para lograr mover rápidamente esta rueda dentada. Bien, entonces esta no es una máquina, esto no existe porque ninguna máquina es eficiente al 100%. Y esta de acá está diciendo que el foco frío, estamos moviéndonos, generamos un trabajo, esto iría aquí así, ¿sí? Entonces está aquí así, y luego voy al foco caliente. Es imposible obtener trabajo a partir del foco frío. De agua fría usted no obtiene trabajo, ¿sí? El trabajo, digamos, que usted puede obtener de agua a temperatura ambiente es llevándola a un punto muy alto y dejándola caer. Pero fíjese que no es una máquina térmica, ¿sí? O sea, estamos hablando de transformaciones de energías cinética, de energía potencial en cinética, y que aprovecho eso. Pero si hablamos de máquinas térmicas, esta cuestión no tiene sentido. ¿Listo? Esto no aplica. ¿Listo? O sea, esto no tiene sentido que hablemos de eso. ¿Listo? Entonces, una máquina térmica tiene que tener estas indicaciones. Entonces, ahora sí vamos a hacer deducción de lo que es la fórmula para trabajar la energía térmica. Las máquinas térmicas. Bien, entonces, ¿de qué ¿de qué depende de que yo tenga una máquina que me genere más o menos trabajo? Entonces, aquí entran las calorías del foco caliente y aquí obtengo unas calorías del foco frío. Entonces yo sé que aquí aproveché unas calorías, ¿sí? Para generar trabajo, ¿cierto? Entonces, ¿de qué depende? O sea, aquí estoy hablando que estas calorías fueron las que me generaron el trabajo. Pero esas no son las calorías del foco caliente. Son una parte del foco caliente. ¿Sí? Y aquí obtengo unas calorías del foco frío. Entonces yo sé que el trabajo básicamente es la diferencia que hay entre las calorías del foco caliente y las del foco frío. ¿Sí? Entonces, si yo digo, entraron 300 calorías, aquí salieron 50 calorías, pues yo sé que eso fueron 250 calorías las que me generaron el trabajo. Esa diferencia es la que se ve traducida en trabajo. Entonces, aquí colocaré las calorías del foco caliente menos las calorías del foco frío. Bien, ¿qué es la eficiencia? Pues la eficiencia es básicamente qué trabajo hago, ¿cierto? Si yo hablara de eficiencia en una persona, yo diría, esta persona es eficiente, ¿sí? Si es capaz de hacerme un trabajo empleando cierta energía. Entonces, la eficiencia en máquinas térmicas, ¿qué es? Es el trabajo que puede hacer una máquina con las calorías del foco caliente. ¿Sí? La máquina será menos eficiente si aquí entran 200 calorías y él utiliza 180 calorías acá, liberando 20. Y hay otra máquina que dice aquí de 200 calorías 150 y salen aquí 50. Pues sé luego que la primera es más eficiente, ¿cierto? Porque aprovecha mejor las calorías del foco caliente. Entonces, entre mejor se aproveche las calorías del foco caliente, pues sabré que es más eficiente esa máquina. Entonces, eficiencia es igual al trabajo por las calorías del foco caliente.
sobre las calorías del foco caliente. Ahora bien, ¿el trabajo qué es? Pues las calorías del foco caliente menos las calorías del foco frío, que llegan al foco frío, sobre las calorías del foco caliente. Y bueno, aquí yo puedo hacer una distribución y queda que la eficiencia es igual a calorías. ¿Qué hice? Pues voy a distribuir las calorías del foco caliente a cada una de las partes. Y bueno, entonces ya tengo que la eficiencia es igual a 1 menos las calorías del foco frío sobre las calorías del foco caliente. Y esa es la eficiencia de una máquina en términos de calorías aplicadas. Pero bueno, esta fórmula en calorías pues no es tan común. ¿Por qué? Porque ustedes lo que hacen normalmente en una máquina térmica es determinar qué temperaturas tiene, ¿sí? Es más fácil de medir qué temperatura hay acá y qué temperatura hay acá a la entrada y a la salida. Entonces, planteamos la misma ecuación en términos de temperatura. Pues la eficiencia, ¿qué es? Pues en términos de temperatura, la temperatura del foco caliente menos la temperatura del foco frío, y con eso sé cuál es la variación de temperatura que también me va a hablar de eficiencia. Y bueno, si hacemos el mismo ejercicio que hicimos acá, pues voy a obtener que es 1 menos la temperatura del foco frío menos, perdón, aquí solo sobre esta parte, sobre la temperatura del foco caliente. Entonces la voy a reescribir para que no quede dudas. La eficiencia es igual a 1 menos la temperatura del foco frío sobre la temperatura del foco caliente. Y esta es la ecuación de eficiencia, que en ningún momento va a ser igual al 100% de una máquina térmica en términos de temperatura. Bien, ojo, cuando usted trabaje en máquinas de Carnot, la temperatura se debe trabajar en Kelvin. ¿Listo? Se trabaja en esa forma, ya que la eficiencia es una medida adimensional, ¿no? O sea, se tiene en cuenta es el punto triple de congelamiento del agua, menos 273 grados centígrados, que es la temperatura más baja que hemos logrado llevar un fluido o una sustancia. Entonces, la eficiencia es adimensional. ¿Por qué? Porque es que una eficiencia nos da es en porcentaje. Y los porcentajes son adimensionales, o sea, no tienen unidades como tal, porque aplica al contexto que se esté trabajando. En este caso diré que la máquina es eficiente en el 20%, 70%, 80%. ¿Listo? Entonces, la temperatura la vamos a trabajar en Kelvin. Bien, ahora vamos a relacionar estas dos fórmulas. Como las dos nos hablan de eficiencia, entonces puedo igualar esto con esto, el 1 se va a cancelar y obtendré básicamente que las calorías del foco frío sobre las calorías del foco caliente es igual a la temperatura del foco frío sobre la temperatura del foco caliente. Usted la puede escribir de esta forma o la puede escribir al contrario, no hay ningún lío. ¿Listo? La puede invertir a ambos lados. Eso sí, a ambos lados, ¿no? No lo hice porque creo que es evidente que estos dos se van a cancelar y pues que nos queda esta parte igual a esta parte. Entonces es bastante sencillo de analizar y obtener la ecuación. Y bueno, estas son las fórmulas para máquinas de Carnot. Entonces vamos a ver cómo la trabajaríamos. Entonces digamos que hay una máquina, ¿sí?, que tiene una eficiencia del 24%. ¿Sí? Entonces nos dice que realiza un trabajo, ¿sí?, de 480 calorías. Entonces la pregunta es, ¿cuánto calor absorbe? ¿Sí? O sea, ¿cuánto calor absorbe en cada ciclo? Bueno, entonces veamos. Escribimos la ecuación de eficiencia. Como nos están hablando de calorías, entonces yo sé que la eficiencia es igual a trabajo
sobre calorías que aprovecho, o sea, esta formulita. ¿Sí? Bien, ¿qué es lo que nos están preguntando? ¿Cuánto calor absorbe? Entonces, pues tenemos primero que calcular las calorías del foco caliente, ¿cierto? Que vendrían a ser de cuántas calorías está llegando. O sea, este trabajo son las calorías que usó, pero absorbe tiene que ver con las calorías que están entrando a la máquina, o sea, con esta parte. Bien, entonces pues creo que es evidente ahí la ecuación. Nos quedaría trabajo 480 calorías sobre la eficiencia. El 24%, pues la voy a escribir como 0,24, ¿no? En su parte decimal. Y bueno, obtenemos ahí 480. 480 lo dividimos entre 0,24 y eso nos da 2000 calorías. Y bueno, tenemos resuelto el problema. Bien, entonces, como ven, pues el manejo de la ecuación es bastante sencillo. Vamos a hacer un último problema. Dice que una máquina entonces tiene un foco. Entonces vamos a hacer aquí la máquina rápidamente para que veamos de forma clara lo que está pasando aquí. Aquí genera el trabajo. Entonces aquí tenemos el foco caliente, el foco frío, aquí el trabajo. Listo. Entonces, foco caliente está a 127 grados centígrados. Temperatura del foco caliente, 127 grados centígrados. Ya sabemos que todo está en vapor. Y toma 100 calorías a esta temperatura en cada ciclo. Bueno, entonces esas calorías entonces son aquí. Toma 100 calorías, entra a esta temperatura y devuelve 40 calorías al depósito de baja temperatura. O sea que aquí llegan las calorías del foco frío, son 40 calorías. Ahí ya nos podemos hacer una idea del porcentaje, ¿no? Bien, nos dice que cuál es la temperatura del foco frío. Eso es básicamente. Entonces ahí ya vemos que vamos a utilizar esta ecuación porque es los datos que nos están dando. Las calorías del foco frío sobre las calorías del foco caliente es igual a la temperatura del foco frío sobre la temperatura del foco caliente. Si la podría escribir al contrario, pero pues, ¿qué vamos a despejar? Las temperaturas del foco frío. Entonces esto que está dividiendo pasa a multiplicar y nos quedaría calorías del foco frío por la temperatura del foco caliente sobre las calorías del foco caliente. Bien, luego la temperatura del foco frío será igual a calorías del foco frío, 40 calorías, por temperatura del foco caliente. Tenemos los 127 grados centígrados. Vamos a expresarlo en Kelvin más 273 Kelvin. ¿Listo? Sé que hay un decimal ahí, pero bueno, lo trabajamos así. Y sobre las calorías del foco caliente, que son 100. Cuadro esto aquí un momento. 100, entonces, calorías. La temperatura del foco caliente. Entonces metemos esta información y nos da 160 Kelvin. Y bueno, hemos resuelto. ¿Qué tan eficiente es la máquina? Entonces la eficiencia, esta máquina, pero creo que ya vamos a hacer, pero pues 1 menos la temperatura del foco frío, 40 dividido la temperatura del foco caliente, ¿sí? Y pues bueno, entonces simplemente hacemos eso y eso nos va a dar, entonces
Eso nos da 0.6, ¿cierto? Pero era obvio, ¿cierto? Si aquí es de 100, y aquí es 40, son 60 calorías las que están aquí generando el trabajo, ¿cierto? Y como estamos hablando sobre 100, pues sé que la eficiencia es del 60%, las pérdidas son del 40%. Y bueno, muchachos, entonces esa es lo que tiene que ver con las máquinas de Carnot y la segunda ley de la termodinámica. Esto irá con una asignación de taller para que lo refuercen. Con esto terminamos todo el tema de fluidos y termodinámica, ¿sí? O sea, digamos que ese es el cierre de toda esta parte y ya empezamos con lo que se llama física 2. La física 2 se inicia con el movimiento armónico simple, entonces vamos a empezar un trabajo con otro tipo de movimientos que no habíamos analizado y es de fuerza variable. Eso no lo hemos trabajado. Nosotros hemos trabajado o que no exista fuerza, movimiento uniforme, o que la fuerza sea constante, movimiento uniformemente acelerado, ¿sí? Podemos, en todos los casos, movimiento circular, parabólico, semiparabólico. Entonces ahora nos corresponde trabajar este tipo de movimientos para ir adentrándonos en lo que es ondas. ¿Listo? Entonces ahí vamos a ver unidimensionales, sonido, luz. Y bueno, muchachos, entonces gracias por la atención prestada. Espero que se encuentren muy bien, que tengan un feliz fin de semana. Bueno, que estén muy bien, muchachos. Gracias.